Les saludo a todos desde acá, desde Chiloé, deseando que estén bien. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 4. Vamos a leer los 18 versículos que tiene este capítulo en primera Tesalonicenses, capítulo 4. Nos dice: por lo demás, en consideración, significa eso de lo ya dicho, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles, los paganos que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahí vamos a leer, esperando que el Señor añada su bendición. Aquí tenemos el modo espera, que hace que el creyente pueda tener una esperanza cierta y una esperanza de acuerdo con la voluntad del Señor. Esperar la venida del Señor es un tema recurrente en esta carta. En sus 5 capítulos, el apóstol menciona al final de cada uno de ellos la verdad del regreso del Señor Jesucristo. Y esperar la venida del Señor es un tema bastante práctico. Hay muchos que le encantan hablar del Señor Jesús, algunos incluso han dado fechas, otros tienen una planificación, hay una serie de especulaciones al respecto. Pero el apóstol Pablo aterriza la doctrina de la escatología, los eventos futuros, y los lleva a un aspecto muy práctico. No se puede hablar de la venida del Señor sin antes hablar de los temas prácticos que aparecen en este capítulo. Aquí tenemos por lo menos 5 temas prácticos. Número 1, una vida de santidad personal. Número 2, una vida matrimonial en santidad. Número 3, una vida de amor práctico al pueblo de Dios. Número 4, una vida de responsabilidad para sustentarse. Y número 5, una vida de esperanza inteligente. Esos temas los vamos a ver en esta reunión con la ayuda del Señor. Fíjese que aquí el apóstol Pablo tiene como objetivo en el capítulo 4 que sea posible cómo terminó el capítulo 3. Fíjese cómo termina el capítulo 3 en el verso 13.
para que sean afirmados vuestros corazones, número 1, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol está pensando que no haya nada por donde nos pueda agarrar un culpable en la venida del Señor Jesucristo, cuando tengamos que dar cuenta a Dios de nuestra vida como creyentes. Quiero mencionar a los amigos que están con nosotros que existe lo que se llama el tribunal de Cristo para los creyentes. El juicio del gran trono blanco va a suceder 1000 años después para los inconversos. Pero el tribunal de Cristo es un evento donde solamente la iglesia va a ser examinada. Cada creyente comparecerá delante del Señor de manera pública, donde va a tener que dar cuenta desde el día que fue salvo hasta el día que el Señor vino o Él partió antes. De manera que es un tema muy importante. Y el apóstol Pablo quiere que seamos firmes en nuestros corazones respecto a la fe que hemos de profesar y también irreprensibles en santidad. Este es un aspecto muy especial. Hablar de santidad hoy día es como hablar de dinosaurios. O alguien puede decir esto es una cosa que está mal decirlo en un mundo donde hay tanta promiscuidad y tanta cosa perversa. No, en el mundo cristiano es algo que está vigente. La santidad es algo que no puede imponerse, pero es algo que puede imitarse. Por eso el apóstol en el versículo número 1 dice: por lo demás, hermanos, el capítulo número 4, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros. Y es muy interesante esto porque el apóstol Pablo y sus amigos Timoteo y Silas o Silvano eran un ejemplo a imitar de una vida consecuente con la santidad. Por eso el apóstol Pablo les va a decir a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay hermanos a los cuales podemos imitar porque ellos son imitadores de la vida del Señor Jesucristo. Y esos hermanos nos hacen muy bien porque ellos también tienen como meta el poder agradar a Dios. La santificación, hermanos y amigos, amados, no es un grado de santidad sobre los demás, no es una competencia que tenemos nosotros, es un grado de Dios sobre la vida personal de cada uno de nosotros. Nuestra meta es ser como el Señor, y nosotros nunca vamos a saber cuán santos somos. No es tema de prohibiciones, no es tema de un listado de normativas la cual es que tenemos que cumplir, es un tema de relación con Dios. ¿Sabe que en esto hay un péndulo? El péndulo de la santidad. Por un lado, uno no sabe cuánto se acerca al Señor, pero por el otro lado del péndulo también nos dice, no sabemos cuánto nos alejamos de Dios. Es un asunto del cual tenemos que estar pendientes. Por ejemplo, Moisés no sabía cuánto era su santificación. Acompáñenme, por favor, en el libro de Éxodo, del Antiguo Testamento, capítulo 34, en el verso número 29. Aquí está Moisés en el monte Sinaí, y en el verso 29 del capítulo 34 de Éxodo, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, todos los hijos de Israel, miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y qué interesante que se diga aquí que Moisés no sabía. Había estado con el Señor ahí esos 40 días y 40 noches en plena comunión con Dios, y su rostro resplandecía, ¿ya? Y Moisés no sabía. Pero por el otro lado del péndulo está la posibilidad que uno no se dé cuenta cuánto desciende o cuánto se aleja de este objetivo
de la santificación. Así le pasó a Sansón durmiendo en las rodillas de Dalila. Acompáñenme al libro de Jueces. En el libro de Jueces, en el capítulo número 16, en el verso 19, dice que ella hizo que él, Sansón, durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ponga atención en eso, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. De la misma manera que Moisés no sabía cuán santo era, de la misma manera Sansón no sabía cuánto había descendido en su pecado y en su falta de santidad. De manera, hermanos, que la santificación es un fruto del creyente en vista de la obra del Señor Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si usted quiere ser santo, ya lo es posicionalmente por la obra del Señor. Pero también está la santificación práctica, esa que corresponde al creyente que aspira a ser como el Señor. Ahora volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, aquí en el verso número 3. Nos dice ahí el apóstol: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí, hermanos, está la voluntad decretal de Dios revelada. Esa es su voluntad para con nuestras vidas, que nos apartemos de fornicación. Literalmente dice: aléjense, tomen mucha distancia. Y esto, uno dirá, ¿por qué el apóstol escribe esto a los tesalonicenses? Bueno, ellos eran de origen griego y vivían en un mundo promiscuo, no solamente de la infidelidad matrimonial, no solamente de parejas que se juntaban sin casarse, sino también la homosexualidad, el lesbianismo, eran prácticas muy comunes en el mundo de los griegos, en el mundo pagano. Por eso cuando la iglesia de Jerusalén y de Antioquía se juntaron para ver ese tema doctrinal acerca del judaísmo, que querían circuncidar a los creyentes, se juntaron los ancianos con los apóstoles y discutieron el tema, y finalmente escribieron una carta, y en esa carta decía, escrita para las iglesias gentiles, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de comer sangre, de ahogado, de comer animales sin botar la sangre, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasando bien. Y la fornicación, la práctica promiscua de la vida sexual en libertinaje, era algo muy cotidiano. La palabra pornografía o porneia es la palabra griega para fornicación. Y nosotros estamos bombardeados por la pornografía por internet. Y causa un serio daño a los niños, a los jóvenes y adultos. Y Dios sabe lo dañoso, lo peligroso que es la fornicación. Por eso el profeta Oseas dice en el capítulo número 4, versículo número 11, dice el profeta Oseas: fornicación, vino y mosto quitan el juicio, quitan la razón. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Causa un serio deterioro en la vida espiritual del creyente. Por eso, la segunda exhortación aquí, en el verso número 4, dice el apóstol:
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ese vocablo esposa, algunas traducciones lo vierten como cuerpo, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Parece tener sentido con el contexto, porque se está hablando de la santificación personal y tiene que ver con el cuerpo del creyente, por eso se exhorta a no practicar la fornicación. Pero la traducción que tenemos en nuestra querida Reina Valera, yo la avalo. Creo que esposa también es una buena traducción, porque el mismo vocablo lo usa el apóstol Pedro cuando escribe que los varones casados igualmente tienen que vivir sabiamente con su esposa, dando honor a la mujer como a vaso. Ahí está la palabra griega, vaso. Es la misma palabra que aparece aquí. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de Dios. Así que la traducción como esposa, creo yo que estaría muy bien aquí en el versículo número 4. ¿Y qué tiene que ver esto? El trato santo y el honor necesario para la esposa. Que el hombre casado no coloque la mirada en otra mujer que no sea su propia esposa. Que no use el espejo retrovisor para mirar a alguna doncella. Job tuvo que hacer un pacto con sus ojos, porque su esposa no le gustaba su aliento y mucho menos que estuviera lleno de llagas. Y el pobre dice ahí en su libro que tuvo que hacer un pacto. ¿Cómo habría yo de mirar a alguna de las doncellas de Israel? La vida sexual en el matrimonio es un mandamiento del Señor. ¿Dónde aparece eso? Vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, el versículo número 3. El apóstol enseña sobre este tema del matrimonio y dice acá en 1 Corintios 7, 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí vemos, queridas hermanas, que tu deber conyugal es una vida sexual normal con tu marido. Hay algunas hermanas que usan el sexo como moneda de cambio. Bueno, si se porta bien, podría hacer algo. No, este es un deber conyugal, tanto del varón como de la esposa. ¿Por qué? Porque así no serán tentados por el diablo. Es un aspecto muy práctico y importante para alejarse de la fornicación y para que en la mente no se abriguen pensamientos obscenos o morbosos. Porque quien coloca la mirada en quien no es su esposa, a veces puede ser porque su esposa no cumple el deber conyugal. Ese tendrá que vérselas con el Señor. Dice el verso número 6, volvamos a 1 Tesalonicenses 4, 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho, os hemos dicho y testificado. Parece que el apóstol Pablo les había dicho ya duramente este tema. ¿Cómo es posible que tú hayas tomado esa mujer que no es tuya, ella tiene esposo? Les había testificado y no era un tema nuevo, era un tema que ya Pablo había tratado con ellos. Y tengamos cuidado nosotros ahora de desechar este consejo. Por eso dice el verso 8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ese vocablo desechar es poner a un lado o echar a las espaldas. No, tengamos cuidado con esto, hermanos. Dios quiere que seamos irreprensibles, que no haya nada en que el Señor nos tenga que reprochar,
que recibamos el galardón completo, que no perdamos las coronas que el Señor nos quiere dar, ¿ya? Ahora, un tercer consejo del apóstol es el amor práctico, el amor hermanable. Verso número 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué interesante, hermano, que los tesalonicenses habían aprendido de Dios el amor fraternal. No había necesidad de escribir sobre esto. Este sustantivo amor fraternal es Filadelfia, el amor hermanable. Fue así como un hombre amaba tanto a su hermano que le puso a esa ciudad el nombre de Filadelfia, el amor hermanable, ya el cuidado por nuestro pueblo, por cada uno de nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos. Por eso en el libro de Hebreos, termina el libro de Hebreos con este mandamiento: permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1, permanezca, que sea algo que sea importantísimo, que gravite en la vida de la iglesia, el amor Filadelfia, el amor fraternal, ¿ya? Y es un aspecto práctico también, como nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, Juan nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y hermanos, podemos caer en la hipocresía de vivir como creyentes que no nos preocupamos del bienestar de nuestros hermanos. Santiago es muy práctico en este tema, dice él, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ya bien allí en la iglesia de Jerusalén, hermanos que le decían, cuídate, que te vaya bien, pero no se preocupaban del bienestar de sus hermanos. Y hermanos, nosotros podemos caer en esto. El apóstol está diciendo aquí, en el verso en el verso número 9, el apóstol está diciendo, hermanos, a que abunden en esto, en el amor fraternal, que os améis unos a otros. No dejemos de hacerlo, hermano, no dejemos de preocuparnos. Llamar por teléfono, saber cómo está el otro, todas esas cosas prácticas. Y si tú estás haciendo pancito amasado, estás haciendo un queque, ya, esto le voy a compartir a una hermana, a un hermano. Hay que ser práctico en esto, hermano, preocuparse. O esta poquita bolsita con víveres se la voy a ir a dejar a la hermana tanto, me voy a escabullir por el medio de la cuarentena y voy a llegar allá y tenemos que hacer esos gestos de amor fraternal. Ahora también, en cuarto lugar, en el verso 11, una vida de tranquilidad y responsabilidad para sustentarse, verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios. Ese verbo, tener tranquilidad, ¿sabe lo que significa, hermanos y amigos? Significa amar la honra. Es colocarse como meta una vida honrada, sin sobresaltos, es procurar orgullosamente tener estabilidad. ¿Me explico? Es no andar dando lástima. Y para eso hay que trabajar. Y si estás estudiando, procura terminar tu carrera, no la dejes a medio camino. Y si estás haciendo algo para ser un profesional
o para tener un oficio, no dejes truncado eso. Si tienes posibilidad de ser alguien en la vida, ya sea en la universidad o algún instituto, o aprender algún oficio, hazlo. Para que tengas tranquilidad, para que ames la honra y para que tengas una vida sin sobresaltos. Y hermanos, esto es un tema práctico. Quien no estudia o no aprende un oficio, no está esperando adecuadamente al Señor. Y el Señor no usará a flojos, ni ahora, ni en el futuro. Por eso el Señor enseñó estos temas. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, en las riquezas injustas, ¿cuáles son las riquezas injustas? Todo lo que hay en este mundo. Hay hermanos que me dicen, es una injusticia, hermano, mi trabajo y el sueldo miserable. Bueno, pero es lo que tienes. Si en esas riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y saben, hermanos, el Señor está mirando cómo administramos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros negocios, nuestro dinero. Aquí en el verso número 11 nos dice el apóstol, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos. Y esto es un asunto muy práctico, porque el trabajar con las manos evita las malas costumbres. El apóstol Pablo le dijo eso a los efesios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y si usted antes de ser salvo tenía la mala costumbre de quedarse con lo ajeno, Dios dice que tú tienes que tener tu trabajo y aprender a hacer algo con tus manos, para que no tengas necesidad de nada y para compartir con los que padecen necesidad. Y el apóstol Pablo fue un muy buen ejemplo de este principio. Volvamos a el capítulo 2, Primera Tesalonicenses 2, versículo número 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El apóstol Pablo no andaba dando lástima a nadie. Él trabajaba con sus propias manos. Fue un ejemplo de eso. Vamos a 2 Tesalonicenses también, 2 Tesalonicenses capítulo 3, nos dice ahí en el verso número 7, 2 Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Fíjese, aquí el apóstol dice en el verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros o entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Se fijan? Esto es un tema práctico que tiene que ver con la venida del Señor. Esperar el retorno de Cristo no significa abandonar responsabilidades, y parece que algunos de ellos decían, bueno, como el Señor ya viene, ¿a qué trabajar? El hermano tanto que me ayude, él tiene 2 casas, tiene 2 autos, bueno, que él se encargue de mis necesidades. No, 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 ni siquiera la iglesia. Eres tú que tienes que trabajar diligentemente en la medida de tus posibilidades. En la medida de tus posibilidades. Bueno, volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. Ahora el verso número 13, perdón. Ahora Pablo dice, tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo va a tomar el tema de la esperanza inteligente. Parece ser que no había problema respecto de la fe y del amor. Recuerden que las tres virtudes de estos creyentes eran la fe, el amor y la esperanza, como aparece en el capítulo número 1. Si quieren me acompaña, capítulo 1, versículo número 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza, número 3. Estas tres virtudes eran importantísimas en la iglesia cristiana de ese tiempo. Cuando Timoteo fue a ver a los tesalonicenses y volvió con un informe, porque Pablo estaba desesperado, porque tuvo que salir huyendo de ahí a causa de los perseguidores, Timoteo volvió trayendo un reporte de la situación espiritual de ellos. En el capítulo 3 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias. ¿De qué cosa? De vuestra fe, número 1, y amor. Pero no hablan nada de la esperanza. ¿Y por qué Timoteo no menciona la esperanza? Porque parece ser que los tesalonicenses tenían un problema respecto a la esperanza. No tenían claro qué iba a pasar con sus familiares que habían fallecido. En el pensamiento judío, cuando un familiar fallecía, se perdía todos los eventos gloriosos de la segunda venida. Ellos creían que los muertos no tienen nada, como dice el libro de Eclesiastés, no saben nada más. No tienen conocimiento, no hay memoria, y ellos no van a participar de los eventos gloriosos en la venida del Señor. Y aquí el apóstol Pablo, el capítulo 4, del verso 3 en adelante, les va a orientar en la esperanza, ¿ya? Porque ellos ignoraban qué pasaba con sus familiares creyentes ya fallecidos. Volvemos al capítulo 4, entonces, en el verso número 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Aquí, la palabra dormir, los que duermen, es un eufemismo. Usted me dirá, ¿qué es lo que es? ¿Un virus? No, es una forma literaria para decir algo que es desagradable en términos más receptivos y hermosos, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando éramos niños, jóvenes, y nos enterábamos que un familiar, un amigo había muerto, decíamos, paró las chalas, decíamos, lo decíamos en forma muy vulgar, ¿no es cierto? Aquí el apóstol Pablo lo dice con toda ternura: los que duermen. Eso es un eufemismo. Han fallecido, ¿ya? Han muerto. Sus cuerpos duermen, no el alma, porque sus almas están con el Señor, ¿ya? Ahora, dice el apóstol que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora aprovecho de decir y preguntar: ¿podemos entristecernos cuando un familiar fallece? ¿O tenemos que estar así estoicamente sufriendo y diciendo, no, yo soy cristiano, no tengo que sufrir, no tengo que llorar? No, eso no es lo que el apóstol está enseñando. ¿Podemos entristecernos cuando un familiar, cuando un hermano fallece? Claro que sí. No tengamos temor de eso. El mismo Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Abraham hizo duelo por Sara y lloró por su pérdida. Cuando Aarón murió también le hicieron 30 días de duelo. La Biblia enseña que podemos llorar y entristecernos cuando un ser querido fallece.
pero entristezcámonos con esperanza. Hagámoslo con esperanza, ¿ya? Nosotros ahora podemos tener esperanza. El mundo religioso no tiene esperanza. Pablo está hablando aquí en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué hermoso, hermano, nuestros familiares cristianos, hermanos en Cristo, que han fallecido, vendrán con el Señor. Esto es una revelación, esto es algo nuevo que los creyentes no sabían. La mayoría de los creyentes, cuando escribió Pablo esta carta, no más allá del año 61, es el primer escrito del apóstol Pablo, sabían muy bien del retorno de Cristo, el retorno del Mesías, la segunda venida, pero no sabían de este evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a venir con esos creyentes, con sus almas, ¿ya? Y esto, hermanos, es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. ¿Basado en qué? Verso 14. Que Jesús murió y resucitó. Así como el Señor murió y resucitó, la resurrección del Señor garantiza, hermanos, nuestra esperanza. Porque si Él no resucitó, somos los más dignos de conmiseración o de compasión. Y hermanos, quiero decirle algo aquí. La muerte para los creyentes ha perdido su aguijón. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. Esto se los dije hoy día a los hermanos de Rancagua, hablando de la viuda de Naín. Nosotros, hermanos, le tenemos miedo a la muerte, en algún sentido, temor, ignorancia. Nosotros no vamos a estar para siempre aquí en esta tierra. Vamos a tener que partir. Pero pensemos en esto, hermanos. Llenémonos de esperanza. Si partimos, va a ser para estar inmediatamente en la presencia del Señor. Ese es nuestro destino, seguro. Los que han fallecido, si nosotros llegamos a fallecer, no hemos dejado de existir. No dejamos de existir. No vamos al purgatorio. Vamos inmediatamente a la presencia de nuestro Salvador. Como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué dijo el apóstol Pablo esto? Porque tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando un creyente fallece, inmediatamente entra a la presencia del Señor. Hace poquito conversé con el hermano Jorge Ábalos, yo un poco preocupado, ¿qué le voy a decir al hermano Jorge? Su esposa falleció, pero él terminó animándome a mí, diciéndome, hermano, mi esposa está con el Señor. Qué bueno cómo falleció. No quedó con secuelas, no quedó sufriendo. Somos nosotros los que quedamos aquí en este mundo pecaminoso y mugriento, pero ella está con el Señor. Mire lo que dice en 2 de Corintios, leamos en 2 de Corintios, capítulo 5. Dice ahí el apóstol en el verso número 6, hablando de este tema de ser revestido con el nuevo cuerpo que el Señor va a dar al creyente, este tabernáculo, dice aquí. Pero en el verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre. Mire la confianza, confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, evidentemente, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hermana, hermano, si tú falleces, inmediatamente presentes al Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital de Punta Arenas y se me había hecho pedazos la aorta.
Y el médico, asustado, me dijo: don Camilo, usted se va a morir. Pedimos una ambulancia, un avión ambulancia, no sabemos si vino a buscarlo o no, pero usted no pasa de esta noche, usted se va a morir. ¿Usted anda solo? ¿Con quién anda? No, ando con mi esposa, ya voy a conversar con ella. Y me dejó solo ahí en la UTI esa. Entonces yo miraba para todos lados y decía: Señor, ya voy a ir a tu mansión celestial. Yo sentía realmente, hermano, sentía gozo, porque realmente presente al Señor, nosotros partimos inmediatamente a la presencia del Señor, ya no hay aguijón. No viene algún emisario judicial a decirnos esto y esto está pendiente porque no has agradado a Dios. No, hermanos, van a venir los ángeles, como pasó con Lázaro, para buscarnos y llevarnos inmediatamente al paraíso, al seno de Abraham, la presencia misma de nuestro majestuoso Salvador. Bueno, ¿qué pasa con los que han fallecido? Sus cuerpos duermen, el alma no duerme. Y esto es un fundamento sólido. Leamos nuevamente en 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor. Fíjese ese concepto. Ese concepto en palabras del Señor es equivalente a está escrito. O como dice en el Antiguo Testamento tantas veces, así dice Jehová. Aquí tenemos, hermanos, la autoridad de la Biblia. La Biblia nos asegura esto, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa eso? No precederemos. No llevaremos ventaja alguna sobre ellos. Eso significa. Nosotros los que vivimos no estamos en ventaja sobre los que ya han fallecido, ¿no? Todo lo contrario, ellos están mejor que nosotros. Y dice el verso 16, porque el Señor mismo, me acuerdo que el hermano Sergio Gálvez, enseñando de la venida del Señor, decía él, el Señor mismo, personalmente, vendrá por cada uno de nosotros. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, el mismo. Y se va a cumplir, hermanos, lo que el Señor le dijo en esa reunión privada con los 11 o con los 10 apóstoles, cuando Tomás había ido y Judas había partido para traicionarlo, y el Señor les dijo a ellos en esa reunión privada: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar. Y agregó el Señor: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O mejor traducido, vengo otra vez, porque es un presente con idea de futuro. Vengo otra vez. ¿Cuándo? No lo sabemos. Han pasado más de 2000 años. El Señor mismo vendrá. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo Señor vendrá. Y saben, hermanos, esto es una diferencia notable respecto de la segunda venida. En la segunda venida, el Señor envía a sus ángeles. Mire, acompáñenme en Mateo capítulo número 24, Mateo capítulo 24, verso 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En su segunda venida viene el Señor presencialmente, judicialmente, corporalmente, pero envía a sus ángeles y va a tomar a los creyentes judíos como gentiles. Al final de la gran tribulación, los ángeles hacen ese trabajo.
Pero en el arrebatamiento no. Es el mismo. Vamos a escuchar su voz llamándonos. ¿Y qué va a suceder? Volvamos a 1 Tesalonicenses 4:16. Nos dice ahí: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal como resucitó el Señor, todos nuestros familiares, todos los muertos en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Los que han creído en Él. ¿Tú eres del Señor? ¿Estás en Cristo? ¿Eres uno de los que el Señor salvó con su preciosa sangre vertida en la cruz? ¿Estás en Cristo? Solamente la iglesia es la que va a participar de esto. Y esto es una realidad. Sus cuerpos serán levantados incorruptibles. Y dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así también estaremos siempre con el Señor. Y aquí el apóstol Pablo ocupa el vocablo arrebatado. En el griego arpazo, no zarpazo, como un gatito o un felino o un tigre que hace un zarpazo para agarrar a su presa. No, aquí la palabra griega es arpazo, una atracción fuerte, un llamado muy fuerte que va a hacer con su voz, llamándonos como lo hizo con Lázaro cuando dijo, Lázaro, ven fuera, y los creyentes en Cristo seremos arrebatados. Todos nosotros, después de la resurrección de los que han dormido en Cristo. En un acto seremos transformados. Esto es un misterio, algo que nunca antes se había dado a conocer y los tesalonicenses no lo entendían bien. Y termina el verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y es motivo de alegría, hermanos, que podemos entristecernos con esperanza. El Señor ya viene. El Señor ya viene en busca de nosotros. Y podemos decir, como termina el último libro del Apocalipsis, decir esas palabras, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor. El que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. El Señor ya viene, hermanos. Nosotros estamos esperando ese evento. Preparémonos. Vivamos para la gloria del Señor. Tratemos de ser como fue Él. Amémonos, cuidémonos unos a otros. Y si hay algo que abandonar, si hay algún pecado, alguna cosa que está estorbando en tu progreso para ser como el Señor, abandona todo eso en vista que el Señor ya pronto viene. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte por la buena esperanza que tenemos los creyentes en Cristo. Gracias, nuestro Dios, porque el Señor murió y resucitó. Y así como Él murió y resucitó, algunos de nosotros también tal vez pasemos por aquella misma experiencia. Tendremos que partir, pero inmediatamente presentes al Señor. Y si no es así, si estamos vivos para cuando el Señor venga, oh Padre, vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria suya y recibiremos al Señor en el aire. Oh Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos. Todo esto nos hace cambiar nuestros motivos, nuestras maneras de vivir, Padre, pensando en esta proximidad de este evento. Queremos pedirte que nos ayudes a agradarte, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.